Los conflictos contemporáneos y conflictos en Asia. Vamos a ver lo que trata esto, lo que nos dice. Un conflicto, pero vamos a definir qué es conflicto primero y entramos en materia, ¿ok? Un conflicto es una pelea o disputa o discrepancia que se da cuando dos o más personas tienen intereses o opiniones que no pueden desarrollarse al mismo tiempo. Es decir, que se contradice. Es imposible estar de acuerdo al mismo tiempo con otra persona que tiene ideas diferentes, ¿cierto? El conflicto puede darse en el ámbito de las relaciones interpersonales, a nivel nacional, a nivel social, perdón, a nivel social cuando se involucran muchas personas o grupos. Puede manifestarse a través de una discusión, un malentendido, disputa, pelea, hasta guerra. Pero no debe asociarse siempre el término conflicto con la violencia, ya que puede involucrarla o no. Para la resolución de un conflicto, las partes en disputa tienen que llegar a un acuerdo o negociación. En algunos casos, aceptar que ninguno de los dos objetivos podrá satisfacerse completamente. Vemos que por opiniones diferentes, por ideas diferentes, ideas políticas, ¿sí? Van con estas disputas, estas guerras, ¿cierto? Lo que está pasando a nivel mundial, ¿cierto? Aquí en Colombia no somos ajenos. Miren que Colombia aquí, la parte de Colombia, es el sector que, el sector privado, es el sector de la derecha y sector de la izquierda, ¿cierto? Que tienen esa disputa, esa controversia ahí, que vamos a ser comunistas, otro no, otro que el pueblo es del pueblo y para el pueblo y el pueblo no goza nada, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando hoy en Asia. Se dice con cierta frecuencia que el siglo XXI será el siglo asiático. El músculo económico de la región, su imponente demografía y su creciente relevancia geopolítica parecen confirmar este presagio. Sin embargo, el continente está enormemente facturado. La causa, ¿cuál sería? Sería la tierra, el mar y la patria. Hay muchos países ahí mismo en Asia, en el Pacífico, ¿cierto? Allí que están peleando, ¿por qué? Por esta parte, chicos. Por tierra, mar y patria, ¿cierto? Ellos tienen sentido patriótico muy alto, ¿cierto? Miren que eso es lo que sucede allá, ¿cierto? Lo que sucede allá, esta repartición, buscar el yacimiento, buscar oro, ¿cierto? Tiene más recursos. Entonces, donde termina el mar de Corea, los límites, se entra ya Corea del Sur, entonces dice, no, que esta parte aún es mía. Entonces Corea del Sur dice, no, esto es mío. Entonces, no se va a tener una idea clara de lo que está pasando allá, ¿cierto? Porque se está reclamando límites fronterizos se están reclamando, ¿cierto? Entonces, si los dos países van a estar en esa polémica, ninguno de los dos va a tener razón, no se ve un acuerdo. Entonces se va a estar entre un caos y llevarse a una guerra. La región de Asia-Pacífico alberga en la actualidad cerca del 40% de las disputas marítimos territoriales en activo. Y a su vez presenta las tasas de resolución de este tipo de controversia más bajas del planeta. Esta es una situación que, pese al prometedor futuro económico de la región, genera considerables inquietudes. El territorio de un Estado es un elemento intrínseco y exclusivo de su soberanía, que no solo incluye la tierra firme, sino también los subsuelos, los espacios aéreos y las tensiones marítimas pertenecientes a un país. Ello explica que las luchas por soberanía de los territorios han sido la principal causa bélica a lo largo de la historia. El riesgo de que se produzcan choques de naturaleza militar se duplica cada vez que medía un asunto relacionado con la soberanía de los estados soberanos, de los estados sobre unos determinados territorios. Esta es una circunstancia que en Asia se ha percibido de manera particularmente acentuada. El continente representa el 34% de los conflictos territoriales, señores. O sea, que Asia tiene el 40% de disputas marítimas territoriales activas. O sea, aún están en presencia después de la Segunda Guerra Mundial. Se están luchando todavía la parte de esa, la parte de, ¿qué? De concentración económica, de parte de recursos, ¿cierto? Parte de control mundial, ¿cierto? ¿Qué economía va a sobresalir allá? ¿Qué economía va a sobresalir? Vamos a ver que algunos países que están en Asia o ciudades importantes han salido a flote, ¿cierto? Han salido a flote. No contento con el 40% de conflicto marítimo territorial que están activos aún en día hacia aún el continente asiático, representa que el 34% de los conflictos territoriales militarizados en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial.
A veces vemos ahí en televisión, en YouTube, el poder militar que tiene que ciertos países asiáticos, ese poder militar que puede formar una segunda guerra, una tercera guerra mundial, ¿cierto? Puede formar una tercera guerra mundial y llevar al holocausto de la población mundial, ¿cierto? Un holocausto que nos va a suceder si esto sigue así, ¿cierto? Miren que el presidente de Corea del Sur, ¿cierto? Allá no se da la democracia en este tipo de partidos, de país, aunque muchos dicen que sí, que siempre ha sido él en el poder, ¿cierto? El presidente de Corea del Sur en el poder, ¿cierto? Y no se lleva un establecimiento propio de democracia, sino que impone hasta que lo que es presidente, lo que es presidente eso se hace, ¿no? Voy a poner fulanito de tal, ese presidente y listo. ¿Qué pasa acá? Que el poder se está concentrado en una sola persona. Cuando otra persona no tiene la misma idea, no tiene la misma razón, no tiene el mismo punto de vista del presidente, se va a fumar un caos. Por ejemplo, con Corea del Norte, cierto que Corea del Norte y Corea del Sur muy poco se gustan y siempre están ahí, esa lucha está ahí especificada y cualquier momento puede suceder, cierto, una guerra entre ellos nuevamente. Entonces, Asia aún conserva que armamento fuerte, ¿cierto? Armamento fuerte en su territorio, armamento militarizado, ¿cierto? Armamento que puede provocar una guerra en cualquier nación. Las tensiones no resueltas del sudeste asiático. La subregión del sudeste asiático se caracteriza por su complejidad étnica, política y cultural, pero también por la considerable fragmentación territorial, heredada del periodo colonial. A pesar del pronunciado crecimiento económico de tigres asiáticos como Tailandia, Singapur o Indonesia, la dificultad a la hora de trazar fronteras definidas y aceptadas por los actores de la zona han provocado que las rencillas fronterizas nunca hayan terminado de dispararse de todo. Generalmente, este tipo de enfrentamientos regionales se han visto bastante eclipsados por la internacionalización del conflicto de mar de China meridional. Vemos aquí, chicos, partes que han crecido a crecimiento económico, ¿cierto? Y su economía, Tailandia, ¿cierto? Tailandia ha crecido muy aceleradamente, ¿cierto? Otra parte que ha crecido también ha sido Malasia, ¿cierto? Malasia, su parte económica ha crecido. Y bueno, Vietnam cuando comenzó esa guerra con Estados Unidos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? También ha crecido. Pero aquí Taiwán, un gigante de esta parte, ¿cierto? Tiene una economía muy provechosa. Entonces, esta parte territorial de la India, Singapur, ¿cierto? Indonesia tiene dificultad de trazar sus fronteras definidas, ¿cierto? Estas fronteras definidas que van a entrar por el mar de China, ¿cierto? Un mar que es muy bueno para el comercio, ¿cierto? Para conectarse con otras partes. Miren que de China se va a venir esa ruta marítima, ¿cierto? Que va a conectar con quién? Con Taiwán, ¿cierto? Con Taiwán. Y lo mismo va a suceder aquí con Tailandia, ¿cierto? Tailandia tiene que pedir permiso para pasar por Malasia si se quiere conectar con esta ruta de comercio, ¿cierto? Con esta ruta de comercio tiene que hacer lo mismo. Entonces ahí va a la disputa, que no va a permitir que otro llegue a su mercado a imponer un comercio más económico, ¿no? No van a permitir esa parte, ¿cierto? Miren que estos países tienen algo muy en común, que son muy problemáticos, que tienen armamento, que no se van a echar, no se van a dejar echar nada de nadie, y si no les gusta la idea, ya saben qué hacer, ¿cierto? No, fue una guerra, vamos a agarrar estas cosas por las malas, entonces, si quieres eso. Vemos que esta población en el continente asiático es muy parecida, pero tienen grandes diferencias, ¿cierto? No es lo mismo el japonés que el chino, ¿cierto? A pesar que tienen rasgos similares de culturalización parecida, pero son que muy diferentes. A pesar del pronunciado crecimiento económico de tigres asiáticos como Tailandia, hemos dicho, Singapur o Indonesia, la dificultad a la hora de trazar fronteras definidas y aceptadas en todos los actores de la zona ha provocado que las rencillas fronterizas nunca hayan terminado de dispararse, perdón, del todo.
Generalmente, este tipo de enfrentamientos regionales se han visto bastante eclipsados por la internacionalización del conflicto del mar de China Meridional. Diciendo este mar de China Meridional, ¿cierto? Que va a conectar con muchas zonas aledañas por ahí cerca, ¿cierto? Donde están implicados algunos factores de la zona, como Tailandia, Vietnam, Malasia, Filipinas, Brunei, ¿cierto? En relaciones con las disputas sobre los recursos que da acceso en formas de zonas económicas exclusivas, como el control de la isla Pratili, Prata, Parcelso, ¿cierto? O el mismo Arrecife que se va a encontrar en esta parte. Ya vieron que todo que por una lucha de poder, chicos, y una lucha que de economía, chicos. Aquí no es porque, porque tú eres blanco, yo no eres tan japonés, no eres tan asiático como yo. Ellos tienen sus diferencias también, así como nosotros también en Colombia, ¿cierto? Pero el cambio que allá no va a existir la guerrilla, ¿cierto? No va a existir la guerrilla, pero sí va a existir otros países con armamentos más poderosos. Entonces, ¿qué países tienen una buena economía aquí en sudeste, en Asia? ¿Ah? ¿Cuál sería? Sería Tailandia, ¿cierto? Uno. Este, Malasia, ¿cierto? Malasia se encuentra ahí. Vietnam, que ha sido por provincia de guerra muchas veces, ¿cierto? Tiene que pedir permiso para pasar por allí, ¿cierto? Tiene que pedir permiso para pasar por ahí y ver a la otra parte de la realidad, ¿cierto? Lo vamos a encontrar con Taiwán, ¿cierto? Con Taiwán, que es un gigante de allá. Filipinas, ¿cierto? Filipinas que origen de muchas personas les gusta pasar vacaciones en Filipinas, ¿cierto? Ahora, ya vimos las tensiones que están dando allá en África, las tensiones que están presentando en África, ¿cierto? Lo que está pasando en el momento real y no podemos ser ajenos a ello, ¿cierto? No podemos ser ajenos. Entonces vamos a ver las tensiones que pasan a nivel mundial, las tensiones de conflicto actual que sucede, ¿cierto? Y que están allí. Sucedió mucho tiempo, pero siguen ahí, ¿cierto? Siguen ahí plasmados todavía esta clase de conflicto. Conflictos actuales en el mundo de Siria. En el mundo. Siria. El conflicto de Siria, desgraciadamente, uno de los más mediáticos del siglo XXI. La crisis humanitaria que vive Siria ha alcanzado niveles intolerables. Y lo peor de todo es que los gobiernos de todo el mundo siguen dando una tibia respuesta al llamamiento de ayuda urgente, lanzado por la Naciones Unidas. ¿Cuándo y por qué empezó? Aunque siga siendo en plena actualidad, el conflicto de Siria comenzó hace ya varios años. En el 2011, en marzo de ese año se produjeron una serie de revueltas populares contra la opresión ejercida por el régimen de dirigente Bashar al-Assad, hijo del que fue líder del país durante más de 30 años, de 1970 a 2000. En Siria también se da una dictadura, ¿cierto? Una dictadura de 30 años. Sí, en Siria, y ya Siria no es lo mismo como está hoy en día, ¿cierto? Una disputa de poder allá, ¿cierto? Por quién se va a suceder el poder en ese entonces. La asociación de Bashar al-Assad podía haber marcado el fin del régimen represivo y dictatorial, ejercido por su padre durante muchos años. Pero no fue así, sino todo lo contrario. Tras más de una década de represión política y persecución y encarcelamiento de los líderes opositores, el régimen, la sociedad civil, consiguió organizarse y manifestar su descontento en numerosas revueltas populares, al que el ejército y el gobierno respondieron de forma más contundente posible. La guerra civil en Siria había comenzado y con ella la actual crisis humanitaria que no tiene visor de concluir. Esta guerra está en el 2011, ¿cierto? En 2011 estamos en el 2021. Miren todo el lazo de tiempo que ha trascendido esta guerra y aún no tiene índices de terminar. Por ahora no va a concluir esta guerra. Miren que en muchas zonas de Siria se ha visto. A él no importa si usted es joven o es viejo o es niño, ¿cierto? Ya no importa eso. Muchos niños, ¿cuántos nos habían afectado por esta guerra? ¿Cuántos niños no han muerto a raíz de esta guerra, ¿cierto? Sin importar los derechos humanos. Aquí Siria no tiene nada que ver con los derechos humanos. ¿Cuáles son las consecuencias directas? Según la ONU, hasta el año 2016, la crisis de Siria ha provocado la muerte de más de 40.000 personas, ¿cierto? 40.000 personas, perdón, 400.000 personas, ¿cierto? Y la huida del país de cerca de 5 millones de personas. Hablamos de cientos de miles de familias destruidas por uno de los conflictos actuales del mundo más sangrientos que se conoce. Siria es uno de los conflictos más sangrientos a nivel mundial, ¿cierto? No somos ajenos a ello. Mire que Siria ha sido un país devastado. Miren el antes y el después de Siria.
Siria es una ciudad construida con una infraestructura no tan desarrollada, pero está allí, ¿cierto? Atrás de Siria podemos encontrar edificaciones, ¿cierto? Podemos deducir que Siria también trabaja en parte del capitalismo, en función en muchos lugares, ¿cierto? Años más tarde, 2009, 2010, por perdón, Siria aún lucía así en esta parte, ¿cierto? Ya en las tensiones de 2011 hacia adelante, Siria va a ser destruida. Hoy Siria es pura ruina, ¿cierto? Puro bloque, puro yacimiento tirado allí, ¿cierto? Ya Siria no queda nada. En Siria no hay nada. Los únicos habitantes que quedan allí es porque no han podido salir de la guerra que se está viviendo. Otro conflicto que está actual, chicos, es el conflicto de Centroafricana, ¿cierto? República Centroafricana. Una persona que quiera participar en esta diapositiva, por favor. Yo. Muy bien. Conflictos actuales en el mundo. Centroafricana. La hambruna en el centro del continente africano parece que ya no es noticia, pero en realidad lo sigue siendo. Un grave ejemplo de uno de los conflictos actuales en el mundo, la crisis humanitaria que se está viendo actualmente en este empobrecido país. Un país asolado por la guerra, la hambruna y la continua violación de los derechos humanos, sobre todo de personas de religión musulmana y de niñas y mujeres de todas las edades, razas y creencias. ¿Cuándo y por qué empezó? El origen del conflicto de la República Centroamericana se remonta a diciembre del año 2012, mes en el que fue oficial la guerra civil entre el gobierno del presidente Franco Bozizé y los líderes de una coalición formada por diferentes grupos armados llamada Seleka. Esta coalición había firmado un acuerdo de paz en el gobierno de 2007, pero según su versión se habían incumplido los acuerdos pactados por lo que decidieron levantarse en armas. Después de una breve tregua, el conflicto se recrudeció en marzo de 2013, momento en el que el líder de Seleka, el militar Michel Nondokro, dio un golpe de estado y se autoproclamó presidente del país, expulsando entonces al presidente Bozizé. Muy bien, Majo. Vemos que aquí hay algo real de este país, ¿sí? De África, en la hambruna, ¿cierto? La hambruna que está viviendo ya en este momento y acá sí hay ayuda humanitaria. Y acá sí se pasan violando los derechos humanos, ¿cierto? No se tienen en cuenta los derechos humanos. Por ejemplo, las niñas son violadas tempranas acá, las niñas. Jóvenes de tan solo 10 años, 11 años son violadas, ¿cierto? Y a los 15 años tienen 2 o 3 hijos. Jóvenes son reclutados para la guerra, ¿cierto? Algunos grupos rebeldes reclutan a los jóvenes. ¿Qué hacen las madres de familia para proteger a sus hijos? Más que todas las partes, las niñas, ¿cierto? Como ya se están desarrollando su cuerpo, está transformándose, eso es imposible ocultarlo. ¿Qué hacen ellos? Ocultan la parte de desarrollo físico, parte de los senos de ellas, ¿cierto? Con uno, digamos, como si fueran unas tapillitas o tapillas, ¿sí? Se los colocan ahí para que el grupo rebelde no vean ese desarrollo de persona que tiene la niña, ese desarrollo de ya de niña a mujer, ¿cierto? Pero esto no basta, hay muchas personas, grupos rebeldes, que aún así si llevan a las niñas, las violan y a veces son que asesinadas, ¿cierto? Miren que acá no se respeta el derecho a la vida, el derecho humano, nada de esto entra a jugar aquí, ¿cierto? Y esto es muy una desgracia, ¿cierto? Una desgracia para aquellas niñas que nacen en este territorio, ¿cierto? Claro que esa protección que tiene allí, ¿cierto? Te va a mostrar lo que tiene de ser oculto, la trae una deformación. Si no la van a violar, por otra parte va a tener una deformación en su cuerpo, ¿cierto? Una deformación que no se van a cuidar bien, ¿cierto? Simplemente el amor de madre protegiendo a sus hijos de una violación, que la asesinen, que tengan hijas de temprana edad. Vemos que esta es una porción muy pobre que la ayuda humanitaria llega, pero los grupos rebeldes se aprovechan de ello. Es un país muy empobrecido y aparte de ello que tienen disputa por guerra, ¿cierto? O disputa por qué, por también parte de creencias, ideologías religiosas, ¿cierto? Si tú no eres mi grupo político, mi grupo religioso, eres enemigo mío. Este conflicto empieza aquí en el año que 2012, ¿cierto? Con el presidente era Francois Bozizé, en que el poder, ¿cierto? Que fue expulsado, ¿sí? Por el presidente o el militar Michel
Nondokro, ¿cierto? Que fue expulsó a Bujise de su poder y se quedó con el mandato de esta parte del mundo, ¿cierto? De la República Centroafricana. El clima de la violencia entre las minorías musulmanas liderada por Selek y la mayoría cristiana de los llamados anti-Balaka siguió creciendo al mismo ritmo de lo que hacían las diferentes guerrillas y señores de la guerra que intentaban tomar el control ideológico y económico de un país asolado por la hambruna y la miseria. Al final, Hotia fue incapaz de instaurar la paz que prometió en su día y fue derogado por los anti-Balaka, una fracción armada cristiana que tomó el control de la República Centroafricana, nombrando como presidente interina a Catherine Samba Panza. Por el momento, el gobierno de transición sigue siendo incapaz de enfrentar los continuos genocidios y violaciones de los derechos humanos que sufre el pueblo de este bello país africano. ¿Cuáles son sus consecuencias directas? Una quinta parte de la población se ha visto despojada de su hogar y tierra de cultivo. Más de la mitad de la población pasa hambre. A diario, cientos de mujeres y niñas han perdido la protección familiar. Sufren violaciones y agresiones impunemente. Lo que vengo diciendo, muchas niñas y mujeres son violadas, ¿cierto? A temprana edad, son asesinadas, muchas personas son despojadas de sus territorios, de sus cultivos, de sus tierras, ¿cierto? Y acá comienza un genocidio y violaciones de los derechos humanos. No se tiene presente esto. Un país que si no va a matar la guerra, lo va a matar la hambre. Conflicto que se da en Sudán del Sur. Otra persona que quisiera participar, por favor. Muy bien. No salimos de África para encontrar otro de los protagonistas de los peores conflictos actuales del mundo, la crisis humanitaria de Sudán del Sur. Desde que comenzó el conflicto, millones de personas han perdido sus hogares, su familia, su salud, su presente y su porvenir. ¿Cuándo y por qué empezó? El conflicto armado de la que es la nación más joven del mundo, Sudán del Sur, comenzó en el 2013 por el enfrentamiento armado entre sus dos líderes políticos más relevantes, Salva Kiir y Riek Machar, presidente y vicepresidente respectivamente del gobierno que se formó tras la proclamación de independencia de la República de Sudán en el año 2011. En el mes de diciembre de 2013, el llamado Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, liderado por Machar, intentó un golpe de Estado para tomar el poder en solitario y expulsar del gobierno al entonces presidente Kiir. La razón que esgrimía este grupo para levantarse en armas es que el gobierno de Kiir era completamente incapaz de acabar con los terribles problemas de hambruna, malversación de fondos, desabastecimiento de los mercados y profunda indigencia que asolaban al joven país. Algunos expertos afirman que la lucha por el poder tiene razones económicas debido a que Sudán del Sur es uno de los productores más importantes de petróleo y además cuenta con numerosos yacimientos de oro, plata, diamantes, zinc, wolframino, cobre y cromo. Muy bien. Vemos que este conflicto de Sudán no sale de África. Casi la gran mayoría de países centroafricanos, ¿cierto? O de África, pasan el mismo contexto, la hambruna, ¿cierto? Acá muchos padres de familia ven con tristeza como el hambre le arrebata a sus hijos, como el hambre lo va asesinando uno por uno, hasta los mismos padres de familia, ¿cierto? Y no porque ellos no quieren dar nada de comer a los hijos, simplemente porque lo poco que hay allí robado, ¿cierto? Por decir, personas ajenas, personas que prefieren darle los grupos rebeldes que enviar a la población africana, ¿cierto? Miren que Sudán del Sur es que es una población nueva, ¿cierto? Una población reciente, no es tan antigua, ¿cierto? Como muchas otras poblaciones. En 2013, por enfrentamiento armado de ciertos líderes, ¿cierto? Entre el presidente y el vicepresidente por el poder, ¿cierto? Y hasta el día de hoy este enfrentamiento se detiene. Otro punto de enfrentamiento de esta parte del mundo, de Sudán, se debe con qué? Con las ricas porciones que tiene, esta rica variedad que tiene, ¿cierto? Como sería de petróleo y además, ¿cierto? Cuenta con numerosos yacimientos de oro, plata, diamantes, zinc, wolframio, cobre y cromo, ¿cierto? Esta parte que muchos países o personas de mismo de ese territorio van a explotar y ¿para qué? Para vender al extranjero o a otros países que sí les guste este tipo de actividad, ¿cierto? De un diamante.
¿Cuáles son sus consecuencias directas? La consecuencia directa del conflicto de Sudán del Sur se resume en una sola palabra: hambruna. En un mundo en el que se produce lo suficiente alimento para dar a comer a todo el planeta, millones de sudaneses mueren de hambre extrema. A pesar que Sudán crea muchas partes de comida, alimentos para aliviar al mundo, esta parte de comida no llega a su población, ¿cierto? No llega a su población, para que ya lo fabrique y todo el proceso, a cierta parte, ellos se sienten que discriminados por una sociedad, ¿cierto? Se siente discriminado por la población mundial a veces, hasta su propia nación, su propio pueblo, que le hace la guerra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cree una religión diferente, cree una idea diferente, ¿cierto? Y entonces ellos acaban a pelear con qué? Con la hambruna, perdón. La realidad propia de ellos es la hambruna, esa hambruna que no va a salir de ellos, se va a quedar allí y va a ver como muchas personas le quitan la vida poco a poco a la parte del hambre. Conflictos actuales en el mundo. Yemen, ¿cuándo y por qué empezó? Oficialmente, la guerra civil en Yemen comenzó en el año 2014, por los conflictos de este empobrecido país musulmán. Siempre han formado parte de su historia reciente. La guerra de 2014 comenzó por la toma del capital de Yemen, por la capital de Yemen, perdón, que es Sanaa, por parte de los huíes o huitíes, un grupo rebelde chiita que consiguió derribar el gobierno liderado por el presidente Mansur Hadi. ¿Cuál fue la razón oficial del ataque, chicos? Los hutíes reclamaban una mayor participación de su grupo ideológico en las decisiones políticas y económicas. El problema de fondo es que en Yemen consisten varios grupos de diferentes ideologías que quieren proteger con sangre y fuego sus tradiciones religiosas y culturales. Vemos que en esta parte del mundo hay países que son muy musulmanes, ciertos países muy musulmanes, países que tienen otro tipo de pensamiento, o países que tienen ideologías diferentes, ¿cierto? Se crea unos grupos rebeldes en esa parte de su país y al no creer lo mismo, no opinan igual, se va a formar una desigualdad de conocimiento que va a ocasionar el enfrentamiento de estos grupos, ¿cierto? Que va a llevar a la población pobre, la población que no tiene nada que ver con la guerra, a pagar las consecuencias de este tipo de problemas que pasan en esta parte del mundo, ¿cierto? ¿Cuáles son sus consecuencias directas? La guerra civil en Yemen ha provocado que a día de hoy cerca del 60% de la población sufra hambruna y que 75% de la población necesita ayuda humanitaria urgente de tipo agua, alimentos, medicamentos y además de un brote de cólera. Diezmo de poblaciones enteras y Yemen está al borde del colapso. Miren en este tiempo moderno, Yemen sufre de hambruna, el 60% sufre de hambruna y el 75% necesita ayuda humanitaria, ¿cierto? Está en borde entre los y morir o seguir con la vida. Otra parte que necesita, que es importante, agua, alimentos y medicamentos, ¿cierto? Miren en este tiempo moderno, están padeciendo un brote de cólera, ¿cierto? Cólera que están viendo ya en esta parte del mundo, en Yemen. Hoy, mira, pongas a pensar que existe el coronavirus. ¿Cómo estará esa gente todavía? Porque se necesita lavado de manos, ¿cierto? Para luchar con eso, con esa parte, de desinfectar las manos, alimentarse bien, medicamentos de buena calidad, y no hay esa parte del mundo, ¿cierto? Esa parte del mundo que se siente que ha sido como borrada, ha sido como discriminada por mucho tiempo. Pasamos a nuestra realidad, hablamos de la plano internacional, ¿cierto? Ahora vamos a aterrizar en nuestro plano nacional y local. La historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, en su inicio, la desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. Un método en que los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en contexto de lucha revolucionaria. Guerra Fría y guerra contra el terrorismo han ido transformando el conflicto por su razón de ser y métodos de subsistencia. No somos ajenos a lo que está sucediendo en Colombia, no somos ajenos a lo que se ha vivido el país, ¿cierto? 70 o 75 años de violencia en Colombia y aún no contento de ello, hay ciertos grupos que siguen, ¿cierto? No está el grupo de la FARC, pero sí quedaron otros grupos que aún siguen con la insurgencia de crear el caos, ¿cierto? Como cuál grupo, como el grupo del ELN, el Golfo, el PLN o los Pelufos,
Ejército Popular de Liberación, disidencia de la FARC, enfrentamiento entre ELN y EPL. En este contexto, los grupos han justificado el uso de la violencia, por considerar el único método para poder transformar la sociedad y la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el orden han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República, siglo XIX. Hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo capítulo de su historia en los actuales procesos de paz. Vemos que Colombia firmó el proceso de paz, se entregó a la guerrilla, cierto, a la FARC, algunos incidentes, una disidencia de la FARC que se sienten aún identificados aparte. ¿Dónde se concentran estos grupos territoriales de violencia? En Córdoba vamos a encontrar el Canal Golfo, ¿cierto? En Córdoba y Antioquia, acá en el Golfo. EPN o los Pelufos, Ejército Popular de Liberación, en Catatumbo, ¿cierto? Vamos a estar dos grupos allí. O Norte de Santander, ¿cierto? Este grupo ilegales que le hacen daño al territorio nacional. En Chocó, vamos a encontrar el ELN también, ¿cierto? El ELN. En Putumayo, incidencia de la FARC, tanto como Caquetá, Guaviare, Baupés, Guanía y Meta, ¿cierto? En otra parte allí. En el norte de Santander, Catatumbo, el PLN, los Pelusos, el Ejército de Liberación Nacional, ¿cierto? Que van hasta ahí también, en esta parte de Colombia, ¿cierto? Creando caos, creando guerra. Chicos, se va a acabar el tiempo, me voy a desconectar para verme conectar nuevamente. Les pido que se vuelvan a conectar para seguir con la clase y seguimos con la lectura que se encuentra allí.